Hay películas que te emocionan. Hay películas que te hacen llorar. Y luego está esta película, que te hace gritar en tu sala a las 2 de la mañana, solo, en calcetines, con el perro mirándote como si te hubieras vuelto loco. Todo eso mientras te de risa. Pero espérate, ¿por qué una película sobre monjes Shaolin jugando fútbol se convirtió en un clásico que sigue funcionando 25 años después? ¿Por qué un tipo que mezcló Kung Fu con el deporte más popular del mundo terminó haciendo una de las películas deportivas más queridas del siglo XXI? ¡Es Kung Fu! ¡Traemos el poder del Shaolin al fútbol, a sus vidas! ¡Está en todo! Y más importante todavía, ¿por qué cada vez que alguien intenta hacer algo tan simple, tan absurdo y tan puro como esto, Hollywood lo arruina? Hoy no vamos a hablar solo de los goles imposibles. Vamos a hablar de lo que la película tiene debajo de los efectos especiales, de por qué cada hermano Shaolin es una versión de alguien que vos conocés. Oye, ¿tú tienes dinero? Claro. Y de por qué el fútbol, en esta historia, no tiene nada que ver con el fútbol. Yo soy Will, el de las películas. Y hoy analizamos la obra maestra delirante de Stephen Chow, Fútbol Shaolin. Quisiera enviar un saludo a mis padres y a mi maestro, pero todos fallecieron. Adiós. Y también quiero pedirles que se suscriban a este canal, Will, el de las películas. Stephen Chow contó en entrevistas que la idea de esta película nació viendo el Mundial de 1998. Nada de profundidades filosóficas. Nada de años de investigación. Estaba mirando el fútbol y se preguntó, probablemente con una cerveza en la mano, ¿qué pasaría si los monjes Shaolin jugaran fútbol? Eso es todo. Esa es la premisa entera. Y de esa pregunta que suena como ocurrencia de madrugada, nació una película que recaudó $43 millones con un presupuesto de 10 millones. Para el cine de Hong Kong de principios de los 2000, eso era como ganar el mundial. Pero acá está lo que nadie dice. La idea simple no garantiza la película genial. Lo que garantizó la película genial fue que Stephen Chow entendió algo que mucha gente con más presupuesto y más años de carrera nunca entendió. La historia no era sobre el fútbol. La película empieza con una derrota. No con un entrenamiento épico. No con música motivacional. Con un hombre que tiene un don extraordinario. Y absolutamente nadie que le importe. Sing, nuestro protagonista, es un maestro del Kung Fu Shaolin. Podría doblar el acero con las manos, o bueno, con sus pies, mejor dicho. Podría hacer cosas que desafían la física. Y lo usa para... ¿Solo 20 centavos por todo esto? ¿Podrías darme un anticipo? Ya sabes que no doy anticipos. La próxima vez reúne más. Eso es todo. Es el equivalente a ser el mejor jugador de fútbol de tu generación y terminar entrenando a los nenes del barrio por 50 pesos la hora. Y luego están sus hermanos. Fíjense bien en este detalle, porque acá está el corazón de la película. Cada hermano Shaolin abandonó aquello que lo hacía especial. Uno es la burla en un bar, otro lava loza, otro trabaja en... Bueno, ese ni trabaja. Hay uno al que parece que le va bien económicamente. Estoy cerrando un negocio de $1 millón. Pero es el más miserable de todos. Mi conductor no llegó, estoy sin auto, dejé la billetera en mi oficina y no he comido. Aunque nunca como, nunca me da tiempo. Tienen habilidades que podrían cambiarles la vida, y las usan para sobrevivir. ¿Esto les suena a algo? Porque esta película no trata de unos monjes que juegan fútbol. Trata de algo que todos los que están viendo este video han sentido alguna vez. El momento en que el mundo te convenció de que tu talento no tenía valor. Y vos lo creíste. Rocky no trata de boxeo. Karate Kid no trata de karate. Fútbol Shaolin no trata de fútbol. Trata de esa parte de vos que guardaste en una caja hace años porque alguien te dijo que era ridícula, inútil, o que con eso no ibas a llegar a ningún lado. ¿Por qué soy muy atractivo, pero me quedo calvo? En cambio tú que eres feo, tienes todo tu cabello. ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? Tengo que hablar de Mui. ¡Ah! ¡Qué hermosa eres! Porque este personaje es, para mi gusto, el más importante de toda la película. Y el más ignorado. Te dejo estos finos zapatos a modo de empeño. Es un trato justo, considéralo. Solo déjame tomar otro bollo, no seas así. No. ¡Ay! Vicky Zhao Wei, la actriz que la interpreta, era una de las mujeres más reconocidas del cine chino en ese momento. Y Stephen Chow la convirtió en esto. Vaya, pero qué hermosa. ¿Te parece? El director tuvo peleas serias con el equipo de producción por esa decisión. Le dijeron que estaba desperdiciando a la actriz, que nadie iba a querer verla así, que arruinaría la película. Chow se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él entendía algo que los demás no querían ver. Mui no luce así para burlarse de ella. Mui luce así porque esa es exactamente la forma en que ella se ve a sí misma. Debes valorarte más, no te menosprecies. Alguien que no vale, que no es atractiva, que está destinada a quedarse detrás de ese mostrador para siempre. Por eso cuando hace su primera transformación el maquillaje es tan exagerado. Esto tiene varias capas. Primero es una crítica a la estructura de las películas románticas, donde la protagonista siempre fue bella, pero no lo sabía. Les presento a una amiga. Un espectro. ¿Qué? Está de nuestro lado. El director hace que Mui se vea exagerada, porque por dentro sigue sin creer en sí misma. Solo cambió por fuera, y eso no funciona. Al principio pensamos que Sing se está burlando para obtener algo de ella.
Yo vine por los bollos. Pero la realidad es que él la admira por sus habilidades de Kung Fu, no por su apariencia. También es un sello de estilo de humor del director y la película. Una mezcla de absurdo, ¡Yo la asesiné! ¡Voy a tener que cobrar venganza! Tranquilo, era solo una broma. humor físico, ¿Cabeza de acero? ¡Pierna de acero! Oh, ¿eres pierna de acero? ¡No te creo! y situaciones completamente hilarantes. Yo la he visto como 20 veces, y me sigo partiendo de risa en partes como esta. Volviendo a Mui, por eso cuando al final la vemos transformada, no es un cambio físico, es que finalmente se vio a sí misma con los ojos con los que los demás ya la veían. Si te emocionaste con el gol final, casi al punto de las lágrimas, y no te diste cuenta de que Mui era la historia más importante de la película, ahora ya sabes. Acá necesito que presten atención a un detalle que la mayoría pasa por alto. El portero, el hermano vacío, el tipo del traje amarillo que detiene cosas que físicamente no deberían poder detenerse. Ese traje no es al azar. Es el mismo traje que Bruce Lee usó en Game of Death. Stephen Chow es fanático obsesivo de Bruce Lee, y contrató al actor Danny Chan, específicamente, porque se parecía físicamente a él. La idea era que el espíritu del maestro estuviera protegiendo la portería. Y esto nos dice algo importante sobre cómo Chow construye el mundo de esta película. Nada está puesto al azar. Los rivales del Team Evil eran atletas y artistas marciales reales, no actores. Chow quería que su amenaza física se sintiera genuina, no de película. Porque si los rivales no meten miedo de verdad, la victoria de los perdedores no vale nada. Y si te fijas en los personajes del equipo Shaolin, muchos de los actores tampoco eran actores profesionales. Uno era guionista de Chow, otro era coreógrafo, otro trabajaba en producción. Por eso se sienten así de auténticos. No parecen estrellas de cine que juegan a ser raritos, parecen tipos raros de verdad que alguien sacó de sus casas y metió en una cancha. ¿Alguna vez viste Supercampeones de niño y te preguntaste cómo hacían para saltar por 3 capítulos seguidos, mientras recordaban la mitad de su vida? Stephen Chow también, y fue su inspiración. El mismo Chow reconoció que Capitán Tsubasa, o Supercampeones como lo conocemos en América Latina, fue una de las referencias directas de la película. Y cuando lo sabes, todo cobra sentido. Los disparos que hacen volar la red. El portero que vuela de palo a palo. Los balones que rompen las físicas conocidas de este universo. Fútbol Shaolin es básicamente Supercampeones, dirigida por un fanático del Kung Fu que decidió que los efectos especiales eran opcionales, pero bienvenidos. Pero hay algo más importante que la referencia. Esta película llegó en 2001, 3 años antes de Kung Fu Hustle, o la Kung Fusión, como se conoció en muchos países, esa de la pandilla del hacha, que es la obra maestra más reconocida de Stephen Chow. Fútbol Shaolin fue el laboratorio, el lugar donde Chow descubrió el lenguaje visual que después perfeccionaría. La combinación de Kung Fu, CGI y comedia slapstick que luego elevaría a otro nivel. Cuando ves Fútbol Shaolin hoy, no estás viendo solo una película. Estás viendo a un director descubriéndose a sí mismo. Acá viene uno de los datos más increíbles de toda esta historia. Y no tiene nada que ver con la película en sí. Tiene que ver con lo que pasó cuando alguien intentó arruinarla. Miramax, la distribuidora de los hermanos Weinstein. Sí, ese nombre que hoy suena a terror, compró los derechos para estrenarla en Estados Unidos. Y entonces dijeron algo que hoy suena a parodia. Querían eliminar toda la música original. Doblarla con chistes americanos. Porque el público occidental no iba a entender el humor chino. No, God, please, no, no! Stephen Chow peleó. 2 años de batalla legal. 2 años en los que la película no podía estrenarse en Occidente. Pero mientras los abogados trabajaban, algo pasó. Las copias piratas empezaron a circular por Internet. Y por DVD pirata. Y la película se volvió una obra de culto antes de tener un estreno oficial en Occidente. Es uno de los pocos casos en la historia del cine donde la piratería no mató a una película. La inmortalizó. Porque la gente que la vio en una pantalla de 360p, con subtítulos en inglés mal traducidos, la amó igual. Y la compartió. Y la recomendó. De hecho, yo tengo que decir que esta película llegó a mí, por mi hermano Candex. Como buen latinoamericano tengo familia grande, varios hermanos y primos, y entre ellos tengo 3 hermanos que compartieron mi infancia peliculera. Charlie, Moxie y Candex. Y Candex era el encargado de los suministros. Un día llegó con este DVD pirata y ese día hubo cine de verdad en casa. Había una sombra comiendo palomitas la mitad de la película, pero eso no nos impidió verla varias veces. Hay una lección ahí sobre qué pasa cuando una historia tiene suficiente alma para sobrevivir, incluso las peores condiciones de visualización. Voy a decir algo que puede sonar raro. El partido más importante de fútbol Shaolin no es la final contra el Team Evil, ni el partido de entrenamiento donde Singh se da cuenta de que el fútbol es una guerra. Ni siquiera el partido en el que hicieron goles como que fueran puntos de básquetbol. 40-0 el marcador. Es el partido que cada uno de los hermanos Shaolin jugó consigo mismo antes de llegar al estadio. El partido de decidir si volvías a ser quien eras, o si seguías siendo quien el mundo te había obligado a convertirte.
Fíjense en los detalles de esos momentos. No celebran porque van a ganar un torneo. Celebran porque recuperaron algo que creían perdido. Ese es el corazón de la película. Y es por eso que funciona para alguien que no sabe nada de Kung Fu. Y para alguien que no le importa el fútbol. Y para alguien de 15 años que la ve por primera vez en 2026. Porque la pregunta que hace esta película no es ¿ganará el equipo? La pregunta es ¿qué abandonaste algún día que tenés que recuperar? Un dato rápido que no puedo dejar pasar. Cuando la película se iba a estrenar en China, hubo una polémica oficial. Algunas autoridades consideraban que juntar las palabras Shaolin y fútbol era irrespetuoso con el patrimonio cultural. Imagínate eso. Una película llamada Fútbol Shaolin siendo acusada de ofender a los monjes Shaolin. Y la respuesta de Stephen Chow fue básicamente: la película ya existe, ya está hecha, y los monjes en la pantalla son los más felices del metraje. Que una película sobre Kung Fu y fútbol haya generado una discusión oficial sobre el patrimonio cultural chino. Fútbol Shaolin cumplió 25 años. Y sigue siendo la misma película que era cuando la viste por primera vez. No porque los efectos hayan envejecido bien. Honestamente, algunos efectos ya se ven de su época. Y está bien. Sigue siendo la misma, porque la pregunta que hace sigue siendo vigente. ¿Qué parte de vos enterraste porque alguien te convenció de que no valía nada? Stephen Chow hizo esta película porque quería salir del mercado local y llegar a una audiencia internacional. Lo dijo explícitamente. Quería que el mundo entero pudiera ver lo que él estaba haciendo. Y lo logró. No con una historia complicada. No con un presupuesto descomunal. Con una pregunta de madrugada y la valentía de no disculparse por la respuesta. La próxima vez que estés mirando tu vida y sintas que algo que eras se perdió en el camino, acordate de 6 monjes que trabajaban en un bar, lavaban ropa y hacían turno nocturno. Y que un día alguien les dijo: ¿y si volvemos a ser lo que somos? Y el mundo entero los vio ganar. Yo soy Will, el de las películas. Si llegaste hasta acá, suscríbete. Y si también intentaste hacer el tiro del águila de Oliver Atom, ya somos 2. Aquí te dejo otro análisis con el mismo nivel de intensidad.